Bueno, terminamos entonces ya en esta última sesión de la tarde de hoy, con la que vamos a cerrar este curso de otoño 2025, No son memorias de una piedra. Me encanta además ver el aula llena para recibir a Jesús Albarrán, nuestro último invitado, nuestro broche final, y al que agradezco muchísimo que desde el principio aceptara y que además desde el principio fue a mano armada. Le dije que tenía que venir con guitarra, con armónica y con todos los instrumentos y aceptó desde el principio, encantada. Así que muchísimas gracias. Para empezar, os lo presento y ya él nos cuenta cómo nos va a hacer este final de curso, conferencia-concierto. Jesús Albarrán Ligero es profesor del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana aquí en la Universidad de Sevilla. Él es además autor y músico galardonado. Fue ganador del Premio Manuel Albar de Estudios Humanísticos en 2020, premio que concede la Fundación José Manuel Lara por su monografía dedicada a Bob Dylan, A Boy Walking. Ha sido también ganador del primer premio de literatura y del segundo premio de creación musical en el certamen Sevilla Crea 2018. Su trabajo ha sido incluido en varias antologías de poesía y relato, en diferentes antologías de poetas como Burros Verdes en 2016 o la antología de relato La resistencia de los linces, también del 16. Es miembro del grupo de investigación en teoría y tecnología de la comunicación de la Universidad de Sevilla y miembro fundador del grupo escénico-poético Bratia Barusho. Compagina la investigación científica en la poética de los medios digitales con su pasión por la música en solitario y con su grupo de folk William Prime. Además es cantautor y es letrista, voz en acústico y armónica, y fue finalista del concurso televisivo nacional La Voz en 2019. Así que bueno, tenemos aquí a todos, como os dije. Bueno, es que las cosas hay que decirlas como son, Jesús. Así que bueno, bienvenido, muchísimas gracias y te paso la palabra, el micrófono y todo tuyo. Muchísimas gracias, Rocío. No sé qué decir ahora. No sé qué decir ante la generosísima presentación, ¿no? Me siento muy honrado, muy feliz de compartir, para poder compartir este espacio con vosotros, ¿no? Personas tan queridas y personas que son desconocidas para mí, pero que seguro que la música y la poesía de alguna manera forman parte de su paisaje personal, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas, más allá de toda consideración. Y bueno, quería dividir en realidad, quería hacer una presentación un poco ortodoxa, ¿no? Quería dividir aquello que os traigo, que es básicamente una incitación, una provocación, una suscitación, con respecto a los cantautores y su relación, su neurosis, diría yo, con los poetas de la generación del 27 y con la poesía en general, ¿no? Digo que es una incitación, que es una provocación, porque sería, no sé, muy audaz por mi parte, querer abarcar, ¿no? un periodo tan largo como el que yo creo, del que estamos hablando, los poetas de la transición. Cuando hablamos de los poetas de la transición, ¿a qué nos referimos, ¿no? Los cantautores y poetas de la transición. La transición es un periodo político, yo diría que es un periodo sociopolítico, y nos vamos a referir a ello con esta etiqueta, porque creo que más allá de, evidentemente, las vías que se abrieron de negociación y éxito de un cambio político, hubo previamente un cambio social, cultural, que fue calando, ¿no? Que permeó en la sociedad hasta, sí, formalizarse, ¿no? En esa dimensión política que todos conocemos, ¿no? El 78. Pero más allá de eso, creo que hay una serie de condicionantes que podemos discutir, podéis discutirlos ahora conmigo, no tenéis por qué estar de acuerdo, pero creo que sí que hay una serie de características esenciales de lo que podríamos denominar los cantautores de la transición. ¿Qué es un cantautor de la transición, ¿no? A veces crea un poco de estupor esta denominación. Quizá deberíamos denominar al cantautor de la transición
como cantor social, que es lo que hizo González Lucini, ¿no? Probablemente yo me encuentro más en la tesitura de González Lucini. Pero bueno, traía muchísimas disquisiciones teóricas, pero también tengo y quiero y deseo compartir con vosotros la palabra viva, ¿no? Para eso he traído la guitarra. Entonces no sé si me va a dar tiempo a todo, conjugar las dos cosas, y seguramente tropiece en el camino y espero que me ayudéis a levantarme, ¿no? Cantemos como quien respira. ¿De dónde sale ese aserto, ese adagio? ¿Quién ha dicho eso alguna vez, ¿no? Cantemos como quien respira. En realidad es casi un verso, diría yo, ¿no? Pronunciado, escrito por Gabriel Celaya en un libro de Lucini, en 20 años de canciones españolas, después lo nombraremos, lo recomendaremos. Y viene creo que a alumbrar, a recoger, ¿no? una necesidad, creo, social, también política, cultural, que vivía la España de, creo que finales de los 60 hasta finales de los 70. ¿Dónde empieza el cantautor de la transición? Nos preguntamos todos. Hay también mucha preocupación cuando se hacen exposiciones. ¿Dónde empieza el cantautor de la transición, ¿no? Hay quien dice que Paco Ibáñez es el motor, ¿no? Aquello que motiva, ¿no?, a los cantautores a abrazar las formas poéticas y anima, ¿no?, de alguna manera a colectivos, a solistas o a dúos a saltar a las tablas, ¿no?, y arrasar con poesía, canción protesta, que se llamaba por ahí entonces, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde venimos? Siempre tenemos que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, ¿no? Venimos de lo que se ha denominado, creo que fue Vázquez Montalbán quien determinó lo que es el concepto, ¿no?, el nacional-flamenquismo. ¿Qué es el nacional-flamenquismo? Básicamente es una manera de organizar la música que tuvo el Estado, el régimen franquista, a la hora de, ¿cómo podríamos denominar? Podar toda creación musical, en este caso, y concentrar sus esfuerzos en que un tipo de música popular, en este caso el flamenco y sus derivados, fuese la banda sonora del país. Hay muchas ramificaciones en esto, pero podríamos decir que yo estoy más o menos de acuerdo con Vázquez Montalbán en que es denunciado, no es equivocado, ¿no? Hay nombres que os van a sonar, ¿no? José Jofre de Villegas. Hay formas aflamencadas gitanadas con influencias del cuplé y las tonadillas. Son muy, muy, muy habituales, tienen mucho éxito, son muy populares. A la lima y al limón de Concha Piquer es una de las canciones que más recaudan en el 40. En el 46, Jacobo Morcillo y Fernando García, La vaca lechera. Son canciones que se han quedado incluso en el sustrato psicológico, ¿no?, de nuestra época o de la mía, ¿no? Fijaos el impacto que tuvo este tipo de cultura dirigida, ¿no? Pero hay una penetración, empiezan a permear otro tipo de dinámicas, otro tipo de estéticas, gracias a cierto aperturismo, lo que se ha considerado como el segundo franquismo, ¿no?, la época del desarrollismo, con Fraga a la cabeza, ¿no?, la época del desarrollo del turismo, la especulación, la época de la construcción, de cierto aperturismo económico, la época de los tecnócratas, ¿no?, la época de los tecnócratas del Opus Dei. Y también esto se va a ver en el mundo de la música, va a permear, como digo, va a decantarse nuevas maneras de entender la música, el danzar lento y sinuoso del foxtrot, ¿no? Hay un pequeño hito que es José Luis y su guitarra, que sigue en realidad amasando un imaginario ya caduco, con cierta caspa, diría yo, ¿no? Pero ya hay el propio concepto de una persona con la guitarra, ¿no?, cantando en acústico, resuena como algo novedoso. Hay un restablecimiento de las relaciones con el exterior, como digo, que a través de la música se va a
desarrollar a través de los canales de comunicación, seguramente clandestinos, como son las bases de Morón y Rota, por ejemplo, también por la aduana francesa. Hay un nuevo estilo de vida español, ¿no? Digamos. Como sabéis, los historiadores, los estudiantes de historia, se comienza a consumir la televisión, el 600, y hay un desarrollo también de la industria, de la industria discográfica. Hasta los años 40 no existía prácticamente un tejido cultural, industrial discográfico. Existía La Voz de su Amo, que es de hecho una filial londinense de una discográfica muy potente a nivel internacional, que de hecho proviene su nombre del cuadro de Francis Berrot que tenéis ahí, ¿no? His Master's Voice, maravilloso cuadro, por cierto. Como digo, va a haber un desarrollo y comienzan a aparecer RCA, Fonogram, Hispavox, Vergara o Discofon. Y aparece una discográfica muy interesante que se llama Edixa. La mayoría de discos de los cantautores más señeros e interesantes la publicará Edixa como muestra de ese pulso social, digamos. Como decimos, yo creo que había dos grandes realidades de alguna manera aceptadas por el régimen, dos grandes costumbres hasta llegar a los 60. Festivales, había dos festivales que empiezan a consolidarse, el de Benidorm y el de San Remo, y los guateques, que algunos de los que estáis aquí habréis asistido a los guateques. La gente más joven, el público más joven no sabrá lo que es un guateque. Yo tampoco, yo no tuve la suerte de asistir a ningún guateque en mi vida, pero eran realmente fiestas donde se reunía, la gente comía, ¿no? Y escuchaba música y bailaba. Todo se hacía alrededor del tocadiscos. El tocadiscos era el motor, digamos, para el motor social, ¿no? de ese acto en concreto. Como digo, hay como una gran necesidad, ¿no? Una preocupación por la música. El disco se convierte en un soporte, en un dispositivo que va a llegar a un gran público, aunque puede parecer que hoy día esto es algo extraordinario, pero en una época donde no existía Internet, donde las comunicaciones estaban mermadas en todos los sentidos, poder compartir música, poder asir discos, poder compartir, prestarse discos, es algo fundamental a la hora de crear unas constelaciones culturales, humanas, sociales, ¿no? Críticas con el sistema. Es curiosísimo esta época, ¿no? Como digo, hay una penetración de otro tipo de estéticas, como son el rock and roll, Elvis Presley, Paul Anka, Cliff Richard, Chuck Berry, Bill Haley. Y hay dos grandes hitos que, bueno, tienen sus más y sus menos. El dúo dinámico, como digo, toda generación tiene su Andy Lucas, y José Guardiola Díaz, que es el gran crooner, el gran crooner español, ¿no? Es aquella voz grave, ¿no? Aritono, de rana, ¿no? A lo Sinatra, ¿no? Que romperá las tiendas. Son los dos grupos, uno, de hecho, dedicado a los jóvenes de 15 años, 16 años, y otro que recuperaba toda la esencia de sus padres, ¿no? Entonces había una lucha intergeneracional, de alguna manera, ¿no? Representada en estos dos grandes hitos, sabiendo además que vivimos en una España donde, como digo, tenemos las comunicaciones que tenemos, ¿no? Y además estamos, de alguna manera, aislados relativamente del mundo, ¿no? Todo esto es a principios de los 60. Como digo, el dúo dinámico tuvo su impacto, además, incluso siendo la banda sonora de Botón de Ancla, que es una película española, ¿no? Que tuvo bastante éxito. Pero yo defiendo que, y hay gente que no está de acuerdo conmigo, hay teóricos que opinan que es un movimiento deslocalizado, es un movimiento, el cantautor, me hablo del cantautor en la transición, es un movimiento muy heterogéneo, muy deslocalizado. Yo estoy de acuerdo con ese aserto, pero creo que hay una serie de elementos que podemos decir que comparten todos. Esta serie de elementos
creo que son importantes y creo que le dan cohesión a lo que podemos llamar la canción social o la canción en la época de la transición, la canción de autor en la época de la transición. Hay una persecución de una toma de conciencia, hay una humanización de la persona que de alguna manera preconiza el cambio social. Hay una serie de valores sociales, incluso a veces socialistas, que impregnan la canción. Hay un despertar, los cantautores saben que están en las antípodas de la canción del verano, por ejemplo. Están en las antípodas de los payos y de Fórmula Quinta, por ejemplo, ¿no? Ese, coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol, ¿no? Los cantautores están en las antípodas. Saben que deben luchar contra ese mecanismo, esa estructura económica que promociona este tipo de productos y de estética, ¿no? Y yo creo que esta es una de las características esenciales de lo que podríamos denominar cantautor de la transición, es la intencionalidad educativa, porque además incorpora ya per se una manera de relación diferente con el mundo a través de la lengua. Hay una normalización del uso de las lenguas, el catalán, el gallego, el euskera, que además dan a conocer a sus propios poetas. Esto es muy interesante y creo que se puede observar en casi toda la masa musical que podríamos denominar canción cantautor o canción social, ¿no? Hay una socialización política de las nuevas generaciones, hay elementos de oposición al poder, hay un nuevo tipo de sensibilidad colectiva, el nuevo ciudadano, hay una fraternidad, un equilibrio emocional, y hay una preeminencia del texto, podríamos decir, sobre la música. La mayoría, el 90%, si empezamos a contar a nivel cuantitativo, no eran músicos de conservatorio. Recuerdo cuando hablamos de música folclórica o de música popular, siempre recuerdo el adagio, ¿no?, que se encuentra en el podio de la fama del folk, del country, perdón, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no? El 3 acordes y la verdad, ¿no? Eso era lo que tenían los cantautores de la transición, o la canción social en la transición. Tenían 3 acordes y la verdad. Más allá de todo esto, no voy a aburriros con un contexto exagerado sobre cómo cambió la forma de concebir la música en los años 60, aunque me parece muy interesante. Creo que los poetas de la generación del 50, sobre todo, tuvieron una importante implicación en el ánimo de lo que se gesta, lo que se queremos considerar como canción protesta o canción social, ¿no?, de la transición. Os recomiendo estos 4 libros, que son maravillosos, aunque no los podáis encontrar en la vida, de Fernández González Lucini. Aquí está todo, prácticamente, casi todo lo que se edita, publica o mínimamente se graba en un magnetófono entre el 63 y el 83, son 20 años de canción. Se encuentra en estos maravillosos libros que además están ordenados a nivel temático, por temas poéticos. El primero está dedicado a la esperanza, el segundo a la libertad, el tercero al sexo y el amor, creo, ¿no? Y el segundo y el cuarto al tiempo, al paso del tiempo, de un tiempo de un país, efectivamente. Os lo recomiendo. Lo encontraréis seguramente en librerías de segunda mano en Cádiz y Valencia y poco más. No, a mí me costó la propia vida encontrarlos, pero os lo dejo por ahí. 20 años de canción en España, con prólogos maravillosos. Además, tuve el gran placer de entrevistarme con el escritor, y cada anécdota que me regalaba de cada prólogo, el primero es un prólogo de Antonio Gala, el segundo es un prólogo de Rafael Alberti, el tercero es de Aranguren, si no recuerdo mal. ¿No? Ah, pues vale, pues entonces sí, me he equivocado. Mate Montalbán y Aranguren es el cuarto, ¿no? Eso es. Como digo, ojalá tuviera tiempo de desarrollar, de ahondar en las anécdotas de cada uno, ¿no?, de los prólogos, porque me parece maravilloso, no tenemos tiempo, ¿no?
Suerte que la entrevista la tengo grabada. Algún día la transcribiré. Quizá uno de los primeros que empieza a hablar de canción protesta, de canción de la transición, de canción ligada a la poesía, sea Serrahima, que es un escritor catalán y uno de los cofundadores de los 16 jueces. Los 16 jueces fueron casi el primer, digo yo, colectivo que comenzó a subirse a unas tablas e interpretar canciones tanto propias como de poetas de su tierra. Subirse a unas tablas en esta época, en el 61, creo que se funda el grupo, es arrear una silla de Enea, ¿no? Y básicamente tocar canciones con 3 amigos palomeándote. Los ayuntamientos todavía compraban eso. Los ayuntamientos progresistas, los ayuntamientos que querían cierto cambio, todavía compraban este tipo de eventos, este tipo de espectáculos, porque además se cantaba en catalán. Y eso era ya una irreverencia, ¿no? Era ya un posicionamiento, en este caso incluso político. Hemos de cantar canciones, pero que sean nuestras y hechas ahora. Es grave que no haya nada nuevo y por lo menos nada he oído. Esto lo podemos atribuir a la circunstancia, pero se pueden hacer canciones de muchos modos y maneras, y aún más estas circunstancias pueden, por sí mismas, privar a un pueblo de sus canciones. Es precisamente en esos momentos difíciles cuando han nacido muchas canciones que el pueblo transformará en canciones colectivas. Se trata, pues, de que aparezcan canciones de este momento concreto. ¿Qué hacen los músicos que ahora son jóvenes? Los músicos que ahora son jóvenes comenzaron a sentirse muy identificados con este ímpetu creativo a través de la poesía, a través de la lectura y de la reinterpretación de textos. Esto decía Serrahima en el 59, pero ya en el 55 Blas de Otero, en unas memorias, lo que podríamos definir uno de sus pocos escritos poéticos, que habla sobre su poética, quiero decir, ya escribía: sin ir más lejos, la palabra necesita un respiro y la imprenta se torna de pronto el alguacil que impresiona las palabras entre rejas de líneas. Porque el poeta es un juglar o no es nada, un artesano de lindas jaulas para jilgueros disecados. El disco, la cinta magnetofónica, la guitarra o la radio y la televisión podrían, y más la voz directa, rescatar al verso de las galeras del libro y hacer que las palabras suenen libres, vivas, con dispuesta espontaneidad. Mientras haya en el mundo una palabra cualquiera, habrá poesía. Ya lo decía Becker, ¿no? Que los temas son cada vez más ricos y acuciantes. Y esto lo decía, como decía Blas de Otero, y también Jesús Pacheco, en el primer, podríamos llamarlo single, ¿no? de Hilario Camacho, llamado Ensayo 2, fijaos, hasta el esbozo lo tenía en el nombre, ¿no? Decía esto: ha sido detenida la poesía, sus jueces la han condenado a la imprenta perpetua. Tal habría podido ser la noticia difundida por los últimos trovadores al ver los primeros libros de versos. Allí está la poesía encerrada, atada, descolorida y muda, tras los barrotes de las líneas. Desde entonces tendría que esperar al lector, en lugar de ir de boca en boca, buscando al pueblo de quien nacía por manantiales llamados poetas. Hoy los cantautores han recogido la vihuela de los trovadores y han venido a liberar la poesía. A fuerza de música y voces, jóvenes y hermosas, sacan a los poetas a la calle y los sacan más vivos, como resucitados, algunos por la guitarra. Y a esto se sumaba también Gabriel Celaya. Cantemos como quien respira, hablemos de lo que cada día nos ocupa. No hagamos poesía como quien va al quinto cielo o como quien posa para la posteridad. La poesía no puede ser intemporal o, como suele decirse un poco alegremente, eterna. Hay que apostar al ahora o nunca. Y el ahora o nunca, el in situ, el estar aquí, el estar con, siempre ha tenido como referente, como centro, como núcleo la música cantada, la música compartida, ¿no?
más allá incluso de la música técnica, la música instrumental, ¿no? Podríamos seguir divagando, pero creo que va a ser mucho más útil y nutritivo que coja la guitarra y disfrutemos de este elenco de, como digo, cantautores, cantautoras, que nos han traído la poesía en épocas tan difíciles y oscuras, ¿no?, como han sido la transición. Muchos de vosotros habéis vivido estos momentos de la transición, por lo que veo, ¿no? Yo no. Y me parece un periodo fascinante y también difícil, ¿no?, como decía antes, duro. Ojalá pudiéramos recoger cada uno de los testimonios de los que habéis vivido estos momentos, ¿no?, y compartirlos en un feedback, en una retroalimentación que yo considero imprescindible en los tiempos que corren. Pero sin más dilación, o más dilación, cojo la guitarra y compartimos, si queréis, versos y acordes. Como hemos acabado con la cita de Gabriel Celaya, y aunque no es propiamente poesía de la generación del 27, como he dicho, los poetas, los cantautores de la transición, concebían la canción con una poeticidad, con un embellecimiento del lenguaje. Por eso se inspiraban incluso en aquellos que ellos consideraban poetas reputados de su generación, la generación del 50. Digo reputados, porque en los 50, la generación del 50 tenía ya cierta trayectoria, aunque fuera una difícil trayectoria, ¿no?, y algunos incluso se las vieran y se las deseaban para publicar. Pero tenían siempre presente esa poesía social, como digo, de los 50, ¿no? Y creo que no es baladí resaltarlos, subrayarlo, ¿no? Y en este caso creo que hay una canción que recoge todo ese testigo de la generación del 50 y lo pone en manos de los cantautores. Esta canción es una musicalización de Paco Ibáñez, de un poema de Gabriel Celaya, escrito en 1955 en su probablemente libro de poemas más famoso, Cantos Íberos, quiero recordar, Cantos Íberos, del 55. ¿Escucháis más o menos? Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia. Fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica, porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Estamos tocando el fondo.
Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Y hago mía las faltas, siento mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y cantando mucho más allá de mis penas personales. Me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo con eso con éxito que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros el mundo en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, seguimos tocando el fondo. Gracias. No sé si en realidad esto surge de pantalla y no se escucha bien la guitarra. No sé si se escucha bien la guitarra. ¿Sí? Vale. La siguiente canción. ¿Nos has contado el nombre de la canción primera, no? Sí. La poesía es un arma cargada de futuro. La poesía es un arma cargada de futuro. Es un maravilloso título para periodos como los que estamos viviendo. Lo fue ahora y lo es. Lo fue antes y lo es ahora, ¿no? No hemos hablado en el apartado de contexto de tres grandes agentes que yo creo que fueron los que, de manera a veces incluso desorganizada, ¿no? Influyeron en este cambio. Y uno de ellos fueron, evidentemente, las universidades, ¿no? No sé si recordáis el nombre de los tres catedráticos que fueron expedientados por el régimen franquista por haber apoyado explícitamente unas huelgas y manifestaciones estudiantiles. Uno de ellos era Aranguren, que lo hemos nombrado. Otro de ellos era Tierno Galván, que acabaría siendo alcalde de Madrid. Y el tercero, Agustín García Calvo. Profesor muy vinculado también a la ciudad de Sevilla. Y querría compartir con vosotros un poema que se encuentra en el vinilo Canciones desde... Creo que es este. Canciones de amor y celda. Creo que sí. Efectivamente. Es un vinilo que yo os recomiendo muchísimo.
Si queréis lo pasáis, lo fotocopiáis, le hacéis una foto, lo que sea. Os lo recomiendo mucho. Canciones de amor y celda, ¿no? En el que pone música a un poema de Agustín García Calvo que bueno, significa mucho para mí y que también quiero compartir con vosotros. La musicalización se publica en el 79. El poema y la canción se llaman Libre te quiero. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera. De primavera. Pero no mía. Pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera. Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena. Su masa buena. Su masa buena, pero no mía, pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera. Alta te quiero como chopo que al cielo se despereza. Se despereza. Se despereza. Pero no mía. Pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera. Pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera.
Gracias, gracias. Bueno, después de esta entradilla contextual, vamos a tocar una canción de una musicalización de Paco Ibáñez, de un poema de Alberti. Es un poema muy curioso, que yo la primera vez lo escuché, no lo leí. Aparece en su libro De un momento a otro, en 1937, fijaos, en plena guerra civil, lo escribe. Y hay unos versos que Paco Ibáñez elimina deliberadamente del poema cuando realiza la musicalización. Los versos son balas, balas. El poema en concreto se llama Nocturno. No sé si se escucha tanto la guitarra como para arpegiar. Así que vamos a hacer la prueba, ¿no? Escucha. Me voy a casar con esta sala. Lo que tanto se sufre sin sueño y por la sangre, se escucha que palpita solamente la rabia y que en los tuétanos tiembla despabilado el odio y en las médulas arde continua la venganza. Las palabras entonces no sirven, son palabras. Manifiestos, escritos, comentarios, discursos, mareas perdidas, neblinas estampadas, qué dolor de papeles que ha de llevar el viento, qué tristeza de tinta que ha de borrar el agua, las palabras ahora sufro lo pobre, lo mezquino, lo triste, lo desgraciado y muerto que tiene una garganta cuando desde el abismo de su idioma quisiera gritar lo que no puede por imposible y calla. Las palabras entonces no sirven, son palabras. Manifiestos, escritos, comentarios, discursos, mareas perdidas, neblinas estampadas, qué dolor de papeles que ha de llevar el viento, qué tristeza de tinta que ha de borrar el agua,
esta noche, heridas de muerte las palabras. Muchas gracias. Bueno, yo soy particularmente muy ¿cómo decirlo? Fan, apasionado de un cantautor de la transición. Desgraciadamente se suicidó. Soy muy Hilario Camachista, se podría decir. Este cantautor es Hilario Camacho. Tiene, además, muchas influencias de una corriente folk norteamericana que a mí me interesa mucho, ¿no? Y se nota muchísimo en cómo compone. Y en su disco, el segundo disco, el primer disco es espectacular, pero el segundo yo creo que es el mejor que tiene, que se llama De Paso. Es un disco del 75. Y tiene una pequeña joya agazapada que dedica a Antonio Machado en un poema de este que publica en Galerías, Soledades, Galerías y otros poemas. En 1917, si no recuerdo mal. Y extrae un poema, unos versos, que él titula El agua en sus cabellos. Algunos me diréis que no es de la generación del 27, ¿no? Antonio Machado. Bueno. Tampoco lo era Agustín García Calvo. Pero creo que hay una concomitancia, ¿no? Antonio Machado estuvo rodeado, ¿no? de los jóvenes poetas del 27. Y como lo hay también en el caso de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Entonces creo que básicamente son compañeros de trinchera, ¿no? Más allá de cualquier otro tipo de consideración taxonómica. Muchas veces queremos clasificarlo todo, ¿no? El agua en sus cabellos. Ah, bueno. Desgarrada la nube y el arco iris brillando ya en el cielo. Y en un fanal de lluvia y de sol el campo envuelto. Y en un fanal de lluvia y de sol el campo envuelto. Desperté, quien enturbia ya mi sueño. Mi corazón latía atónito y disperso. El
cipresal del huerto, el prado verde, el sol, el agua, el iris, el agua en tus cabellos. Desperté, quien enturbia ya mi sueño. Mi corazón latía atónito y disperso. El limonar florido, el cipresal del huerto, el prado verde, el sol, el agua. El iris, el agua en tus cabellos. Y todo en la memoria se perdía como una pompa de jabón al viento. Desperté, quien enturbia ya mi sueño. Mi corazón latía atónito y disperso. El limonar florido, el cipresal del huerto, el prado verde, el sol, el agua. El iris, el agua en tus cabellos. Es cierto que últimamente, y me enorgullezco de pertenecer al departamento al que pertenezco actualmente, creo que hay un déficit a la hora de acercarse a la generación del 27, y es que se olvidan siempre a las mujeres, las sin sombrero, ¿no? Las llamadas sin sombrero y otras grandes creadoras que hubo alrededor suyo, ¿no? Y bueno, es cierto que en los cantautores, en la época de la transición, había mucha simpatía por según qué poetas, ¿no? Miguel Hernández, por ejemplo, es uno de ellos. Pero las mujeres, y esto es verdad, es sintomático, están más olvidadas. Se les encuentra a uno muy poca frecuencia, ¿no? Ahora sí está habiendo un movimiento de recuperación, y a esto venía con lo del departamento, que yo desde aquí aplaudo, animo y suscribo. Ya es hora de que se desempolven poemarios, poetas y canciones sobre poemarios y poetas, ¿no? Quería poner mi granito de arena musicalizando un poema de Josefina de la Torre, que me ha dado muchísimos problemas, pero que me encanta y que quería compartir con vosotros. Tantos problemas me da que no sé en qué tono todavía lo voy a cantar. Entonces creo que voy a seguir la estela de la intuición. Este poema aparece en una pequeña plaquette, si podemos llamarla así, en un pequeño suplemento de la revista Litoral de Málaga, prologado por Salinas, creo.
Y el poemario en sí se llama Versos y estampas. Sale publicado en el 18-17, no recuerdo bien. 18-17, quizá 17, 1917. Toda mi ilusión se llama el poema. Espero que os guste, que tenéis a bien que os guste. Tengo siempre la preocupación de que se me caiga la guitarra, porque la semana pasada se me cayó en una clase, o sea, estando así. Y la cuerda no está muy bien. Espero que no me traicione hoy día. Toda mi ilusión. Toda mi ilusión la he puesto en la espera de un mañana. ¿Cómo vendrás? ¿Cómo vendrás? Adornado de blanca flor de retama o flor de pensamiento que de luto se engalana, que de luto se engalana. Vendrás con rojas miradas o con pálidas miradas. Tendrás voz, tendrás sonrisa o no me deberás nada. O no me guardarás nada. Mañana horizonte, niebla, fiel timón de mi fragata. Hace tiempo que me llegas con las velas mañana horizonte, niebla, fiel timón de mi fragata. Hace tiempo que me llegas con las velas mañana horizonte, niebla, fiel timón de mi fragata. Hace tiempo que me llegas con las velas de mañana horizonte, niebla y el timón de mi fragata. Hace tiempo que me llegas con las velas de mañana horizonte, niebla y el timón de mi fragata. Hace tiempo que me llegas con las velas de mañana horizonte, niebla y el timón de mi fragata. Hace tiempo que me llegas con las velas de mañana horizonte, niebla y el timón de mi fragata. Hace tiempo que me llegas con las velas de mañana horizonte, niebla y el timón de mi fragata. Hace tiempo que me llegas con las velas de mañana horizonte, niebla y el timón de mi fragata. Hace tiempo que me llegas con las velas desplegadas. Gracias, gracias. Siguiendo esta estela. Quisiera recuperar una... quizá...
Hay una poeta que me interesa mucho de la generación del 27, que se llama Carmen Conde, y tiene un libro de poemas que se llaman los Poemas del Mar Menor, publicado en el 59, si no recuerdo mal. Es un poemario, creo que excelente, y estuve dándole vueltas a un texto suyo que quizá no sería lo más prudente compartir aquí, porque quizá creo que es la segunda vez que lo toco en público, y como que necesita el poema cierta intimidad, ¿no? Tanta intimidad que no sé si voy a poder tocar de pie. Si queréis investigar el libro, no os voy a decir el título del poema, porque yo le he puesto uno propio. Ángeles costeros, le he puesto yo, ¿vale? Ellos siempre tres son tus ángeles costeros, los tres grandes molinos que te vuelan. Se arrebatan de sol, giran ebrios de azul, salobres velas en las manos del viento. Molinos que en el campo son navios y que aquí ya veleros anclados te aureolan, te aureolan, te aureolan, te aureolan, te aureolan. Cuánto barco en tu pueblo de oleajes derramándose en el campo de blancos lienzos. Agua dulce en la tierra de sembrados, agua y sol en tus límites extremos. Ellos giran, giran, remos, jarcias sin timón, eres tú sobre los cielos. Ellos giran, giran, remos, jarcias sin timón, eres tú sobre los cielos. Ellos giran, giran, remos, jarcias sin timón, eres tú sobre los cielos. Ya está. Ahí dejamos esto. ¿Qué te viene mejor? ¿Que me quede aquí? ¿Que me sube? Lo que tú me digas. Ya que estoy aquí, me quedo. Pues no dan marearte más, vamos, no. Decía antes que parece que Miguel Hernández tiene una especial atractivo, un especial atractivo, ¿no? para los
los cantautores. Elisa Serna, por ejemplo, una cantautora madrileña, y tiene especial devoción, ¿no?, por Miguel Hernández, pero quería compartir con vosotros una canción ya emblemática que en 2013 o 2016, no recuerdo, se convirtió en el himno de Jaén, ¿no?, por méritos propios en realidad, ¿no? Es un poema que escribe Miguel Hernández, Vientos del Pueblo, 1937, plena guerra civil, mismo año que escribe Noctámbulo Alberti, ¿no? Y quería compartir con vosotros Andaluces de Jaén, que creo que es una musicalización magnífica de Paco Ibáñez, otra vez nuestro Paco Ibáñez, ¿no? Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. No los levanto la nada, ni el dinero, ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos. Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén. ¿Hasta qué hora tenemos? Pues... ¿Cómo? No, yo qué sé, yo cuando... Vale. Ok. No sé si tocar una canción que en realidad tampoco es de la generación del 27, de poetas de la generación del 27,
Pero como digo, son poemas que de alguna manera han incidido, ¿no?, en la vida de los cantautores, hasta el punto de llevarles a leer a los poetas de la generación del 27. Y este es uno de los poemas, ¿no? Fijaos, me parece extraordinario que esto se escribiera en el 1348. 1348, entre el 41 y el 48 creo que se hizo. Creo que dicen, los teóricos, tampoco soy especialista. Pero lo musica otra vez Paco Ibáñez. Y bueno, creo que da una muestra de esa picaresca, ¿no?, de la literatura, de esa mala fama que tiene la literatura española, esa picaresca infundada completamente. Pero bueno, me apetece compartirlo con vosotros porque creo que es una canción muy juguetona con la que me llevo muy bien, ¿no? Básicamente tenemos una relación estable, esta canción y yo. Hace mucho el dinero, el arcipreste de Hita. Fijaos, ¿no?, que es casi el inicio de una corriente poética, ¿no?, musicada por Paco Ibáñez. Como no íbamos a hablar de los orígenes, ¿no?, de lo que concebimos actualmente como poesía, ¿no? El arcipreste de Hita, el libro del buen amor. Hace mucho el dinero, lo tradujo, ¿no?, Paco Ibáñez. Hace mucho el dinero, mucho se ha de amar, al torpe hace discreto y hombre de respetar, hace correr al cojo y al mudo le hace hablar, el que no tiene manos bien lo quiere tomar. También al hombre necio y rudo labrador, dineros le convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande es su valor. El que no tiene dinero no es de sí señor. Y si tienes dinero tendrás consolación, placeres y alegrías y del Papa ración. Comprarás paraíso, ganarás salvación. Donde hay mucho dinero hay mucha bendición. Y si tienes dinero tendrás consolación, placeres y alegrías y del Papa ración. Comprarás paraíso, ganarás salvación. Donde hay mucho dinero hay mucha bendición. Él crea los priores, obispos y abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios da muchas dignidades. De verdad hace mentiras, de mentiras hace verdades. Él hace muchos clérigos y muchos ordenados, muchos monjes y monjas, religiosos sagrados. El dinero les da por bien examinados. A los pobres les dice que no son ilustrados.
Yo he visto a muchos curas en sus predicaciones despreciar el dinero, también sus tentaciones, pero al fin por dinero otorgan los perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir, mas si huelen que el rico está para morir y oyen que su dinero empieza a retiñir, ¿por quién ha de cogerlo? Empiezan a reñir. Hace mucho el dinero, mucho se ha de amar, al torpe hace discreto y hombre de respetar, hace correr al cojo y al mudo le hace hablar, el que no tiene manos y él lo quiere tomar. Lo que se ha podido. Y bueno, creo que con esta vamos a acabar, si queréis. Esta jornada estaremos ya todos cansados. Y bueno, básicamente es un texto de Rafael Alberti, muy utilizado en la época de la transición, como una reivindicación social política. Y bueno, también detrás de la mano de Paco Ibáñez. Eso se debería haber llamado el Olimpia 2.0. Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Que siento una especial predilección, una debilidad por Paco Ibáñez, como habéis podido comprobar. Pero no quería acabar sin este texto, que además de tener una metáfora maravillosa, también tiene muchísima potencia política y poética, ¿no? El texto y la musicalización se llaman A Galopar. Las tierras de España, las grandes, la sola, desierta, llanura, galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España, en las herraduras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar.
las tierras de España, las grandes, la sola, desierta llanura. Galopa a caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Muchísimas gracias. Un placer compartir estos momentos con vosotros. Vamos. Placer.